Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del más reciente lanzamiento de la banda norteamericana de metalcore Trivium. El disco se llama What the Dead Men Say y fue publicado el pasado 24 de abril a través del sello Roadrunner Records. El disco consta de 10 canciones o 9 porque la primera es una pequeña introducción y tiene un total de 46 minutos. Es además el noveno lanzamiento de la banda. Bueno, de las bandas de metalcore que se hicieron muy populares, sobre todo a partir de la segunda mitad de la primera década de los 2000, yo creo que Trivium ha sido una de las más interesantes, si no es que la más interesante. Ha tenido una carrera donde han mostrado bastante inquietud musical y aunque han mantenido un estilo, han ido variándolo poco a poco conforme disco a disco, de tal modo que ningún disco suene muy similar al otro, ¿no? Han tenido algunos bajos, ¿no? En esas pequeñas experimentaciones, algunos discos a lo mejor discutibles o no tan rescatables. Sin embargo, yo creo que le abono eso, ¿no? Le abono la intención que siempre ha tenido la banda de no repetirse. Sin embargo, yo creo que no fue sino hasta su disco anterior a este, The Sin and the Sentence, publicado en el 2017, que la banda encontró su sonido. Llegó a su madurez musical en todos los niveles. Y yo creo que con este disco, What the Dead Men Say, lo que han hecho es consolidar y expandir aún más el sonido que ya lograron con The Sin and the Sentence. What the Dead Men Say es un disco muy bien logrado. Es un disco bueno en todos los aspectos y muestra la madurez de la banda. ¿Por qué digo que muestra madurez? Por varias razones. En primer lugar y fundamentalmente porque este es un disco en el que se recogen de alguna manera todas las influencias de las que se ha venido nutriendo la música de Trivium a lo largo de toda su carrera. Aquí tenemos los elementos clásicos del metalcore que tenían sobre todo en su disco Ascendancy, por ejemplo, uno de sus primeros trabajos. Lo vemos por ejemplo en la canción The Defiant, que combina versos muy agresivos con coros muy melódicos, muy típicos de metalcore. No obstante, aquí también tenemos elementos de death metal, melódico, de black metal en algunos pasajes. Tenemos los elementos incluso en algunos riffs nos recuerdan un poco al thrash que por ejemplo hicieron en su época de su disco The Crusade, pero también ciertas progresiones y ciertas dinámicas que le han dado a sus canciones, de tal modo que aquí la mayoría de temas incorporan gran parte de estas influencias y lo hacen ser un disco entretenido a más no poder por ese motivo. Además de ello, tenemos que la madurez también se muestra en las líneas vocales de Matt Heafy, ¿no? Yo creo que desde The Sin and the Sentence y con este disco lo consolida eso. Matt Heafy ha logrado una madurez vocal fenomenal, tanto en sus gritos como en sus voces limpias. Logra ser muy efectivo. Tenemos que, por ejemplo, la forma en la que construyen los coros, por ejemplo en canciones como What the Dead Men Say o Catastrophist, muestra no solo esa melodía, no solo esa virtud vocal a la que ha logrado Matt Heafy, que sin ser por supuesto un vocalista que logre altos alcances de un vocalista típico de heavy metal o de power metal, es muy efectivo en lo que quiere hacer, pero además los ganchos que construyen en esos coros, por ejemplo, son muy efectivos. Es muy difícil escuchar los coros de esas canciones y no repetirlas, no cantarlas junto con Matt Heafy. Tenemos además que hay canciones muy dinámicas. Por ejemplo, las canciones como What the Dead Men Say, Catastrophist o Sickness Unto You. Estas canciones presentan tantos matices, casi que resumen, recogen todo lo que ha hecho grande a Trivium en sus últimos álbumes y que mostraron en gran medida en su disco pasado, The Sin and the Sentence. Son canciones, sobre todo What the Dead Men Say y Catastrophist, que en un principio parecen canciones muy orientadas a una construcción más clásica de coro, verso, coro, verso, coro final, pero llega un punto en el que las canciones se transforman y entran muchas más dinámicas. En Catastrophe, sobre todo después de la primera mitad de las mismas, Catastrophe por ejemplo tiene fragmentos muy incluso progresivos. Hay un pasaje incluso en el que suena un riff tan intrincado, brevemente por unos breves acordes, un riff tan intrincado y tan progresivo que nos recuerdan a la banda Death de su disco Human, ¿no? de sus últimos discos. Tenemos además que en canciones como Sickness Unto You, también en What the Dead Men Say, pero también en la canción Bending the Arc to Fear, la contundencia rítmica que aparece en estas canciones es fenomenal.
Y de hecho, todas tienen una característica común en ciertos pasajes, es que esa contundencia rítmica se muestra, por ejemplo, en el empleo esporádico pero efectivo del blast beat. Y lo más interesante es que cuando en estas canciones se aplica el blast beat, de fondo lo van acompañando unas guitarras haciendo un trémolo picking muy agudo que dan una sensación de que estamos escuchando una canción de black metal, de un black metal melódico. Y la contundencia rítmica acá está esparcida a lo largo de todas las canciones. Yo creo que la marca de esto la hace el nuevo baterista que tienen desde su disco pasado, Alex Bent, y yo creo que es uno de los elementos claves del nuevo sonido de Trivium, porque Alex Bent venía de tocar en bandas de música más extrema y aquí trae esa contundencia que requiere en ese tipo de música y la emplea acá en Trivium. Por supuesto no a los mismos niveles, obvio, pero los emplea de una manera tan efectiva en los momentos tan precisos que hace que, aunque lo que él hace, que lo hace sentir a uno, que aunque lo que él hace no es que sea el primero ni el último que hace ese tipo de ejecuciones, ni es la primera vez que escuchamos ese tipo de ejecuciones en una base rítmica de una banda de metal, pero el género en el que lo emplea y los momentos en los que lo hace, le dan una fuerza, una muscularidad y una contundencia y robustez a las canciones sin precedentes, especialmente en esos pasajes donde les digo que emplea el blast beat. Luego tienen una canción un tanto más melódica, Do It Into Me, que aunque pretende ser muy cargada emocionalmente, pretende tener una transmisión emocional, yo creo que no es tan efectiva. Me parece que es la canción menos destacable del disco. No es porque sea mala, es una buena canción. De hecho tiene una línea de bajo de parte de Paolo Gargoletto fenomenal, cosa que es general a lo largo de todas las canciones. El bajo se escucha con mucha fuerza, muy muscular, casi mecánico. Pero me parece que Do It Into Me es menos efectiva a la hora de lograr lo que pretende, que por ejemplo lo hace una canción de este disco también como Scattering the Ashes. Me parece que Scattering the Ashes es mucho más efectiva en transmitir esa emocionalidad típica de un poco la temática que muchas veces se utiliza en estas bandas de metalcore. De hecho, Scattering the Ashes tiene unas líneas vocales de Matt Heafy que en muchos fragmentos, de vocales limpias, que en muchos fragmentos lo va acompañando, va haciendo un match con Paolo Gargoletto fenomenal. Me parece mucho más efectiva a la hora de transmitir emocionalmente Scattering the Ashes que Bleeding to Me, siendo Bleeding to Me una canción buena, pero me parece la menos destacable para mí, fue la menos destacable del disco. Y luego el disco cierra con dos temazos, Bending the Arc to Fear y The Ones We Leave Behind. Bending the Arc to Fear, aparte de la característica que mencioné, en la cual en el coro se utiliza blast beat junto con tremolo picking, dando una sensación de black metal, de ser una canción de black metal. Es una canción muy dinámica, pero es intensa, de tal modo que casi nunca pierde la direccionalidad. Las primeras canciones que mencionaba, When the Dead Men Say, Catastrophes y Sickness Unto You, son muy dinámicas, pero hay puntos en los que las canciones estas se transforman de tal manera que cambian muy radicalmente su dinámica, su estilo. Pero Bending the Arc to Fear, la dinámica se la ofrece más que todo la estructura de los riffs, que es muy creativa, pero no se transforma tan radicalmente. Los riffs sí se van transformando mucho, más no tanto la dinámica de la canción. Y de hecho el final de esa canción es fenomenal. Es un final ya en los últimos acordes, hay unas pequeñas mini ráfagas de blast beat a toda velocidad, blast beat muy rapidísimo, pero son muy cortas. Me hubiese gustado que hubiesen expandido más este final. Y la canción final de Once We Leave Behind es gloriosa. Me parece que es una canción, me parece que es la más pegajosa y la más melódica, sobre todo en lo que respecta a las líneas vocales. Pero a pesar de su melodía nunca pierde la intensidad. Do It Into Me es melódica, pero es una canción más parsimoniosa, lenta y atmosférica, mientras que The Ones We Leave Behind es mucho más intensa, a pesar de seguir siendo melódica. Y yo creo que el factor que articula la canción es definitivamente la voz de Matt Heafy, que aquí muestra la madurez a la que ha llegado vocalmente. En la totalidad del disco es un disco excelentemente construido, consolida el sonido que lograron en The Sin and the Sentence, es digamos su disco hermano. Ya por cuestiones de gusto uno le podría preferir el anterior o este. Yo creo que este es un poco breve, pero muy pocamente mejor, en la medida en la que es más compacto, en la que ofrece todas las ideas que ya tenían ciernes en The Sin and the Sentence, pero aquí las compactan en un disco más económico, en un disco con
menos canciones y las canciones más efectivas a la hora de presentar información y de presentar todos los grandes pasajes que tiene Trivium, porque aquí tenemos los elementos melódicos, los pasajes pesados, los pasajes brutales, las dinámicas, la excelente ejecución vocal de parte de Matt Heath. Y este es un disco muy bien construido, muy bien balanceado en términos generales, y a pesar de que tienen una o dos canciones que a mi parecer no destacan tanto respecto a las otras, sin embargo las canciones que sí me parecen buenas, me parecen muy buenas, o sea, de las mejores canciones que ha construido Trivium a lo largo de su historia. Discazo de Trivium, se consolida, así, muy bueno que ya estando tan entrados en su carrera hagan discos tan maduros y tan bien construidos musicalmente hablando, vocalmente hablando, temáticamente hablando. No siendo más, yo le daría una calificación de un 8 con probabilidades de que suba un poco porque tiene muchos buenos elementos, los ganchos, las melodías, los elementos pesados, y conforme pasa el tiempo seguramente el disco va a adquirir más madurez. Un 8 para What the Dead Men Say de Trivium. Gracias por ver el video, denle like, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Pásenla bien.